buenas tardes. Mi nombre es Raiza González, actualmente desempeñando el cargo como jefe de división en materia civil e inquilinaria, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal de la Defensa Pública, dirección por la cual agradecemos la invitación que nos hace la doctora Verónica Soto, directora nacional de la Escuela de la Defensa Pública, así como a todo su gran equipo. De igual manera, saludamos cordialmente a nuestra máxima autoridad, a cargo de la doctora Marisela Castro Guili, al doctor Luis Alfredo Pérez Morales, director nacional de actuación procesal, así como a todos y cada uno de nuestros compañeros defensores públicos y defensoras públicas que se desempeñan en el ámbito de nuestras 15 competencias, y a todo el personal administrativo, saludando muy especialmente a nuestros usuarios y usuarias de la Unidad de la Defensa Pública. Así las cosas, sin mayor preámbulo, abordamos lo que corresponde al tema de los arrendamientos de vivienda, los cuales corresponde como competencia a nuestra defensa pública. Es importante señalar o recordar que la defensa pública tiene su fundamento en lo establecido, previsto en nuestra Carta Magna, en el artículo 26, correspondiéndose a la tutela judicial efectiva, la cual desempeñamos, importante reiterar, en el ámbito de nuestras 15 competencias, brindando siempre una atención gratuita de carácter eficiente, eficaz, efectivo, para con todos nuestros asistidos, asesorados, atendidos, usuarios y usuarias que acuden asiduamente a nuestras sedes a nivel nacional. De igual forma, abordando lo que corresponde netamente a nuestra materia civil, especial, administrativa, inquilinaria, es importante mencionar que siendo esta el derecho inquilinario lo que se corresponde a las relaciones que se dan entre los inquilinos, arrendadores, propietarios o encargados de inmuebles destinados a vivienda, es importante mencionar lo que se corresponde al término inquilinario e inquilinato. Tendemos a mencionar mucho que somos defensa pública en materia de inquilinato y en materia inquilinaria. Ello recordando que inquilinato abarca o se corresponde o se refiere pues, a lo que las casas tipo pensiones, en donde hay inquilinos ubicados en el espacio de habitaciones, inclusive con carácter de hacinamiento. Mientras que inquilinario es un término que abarca o comprende a todo lo que corresponde a los diversos inmuebles que están bajo situación de arrendamiento o posesión legal por algún acuerdo, pacto o contratos que hayan sido pues destinados a la ocupación que allí prevalece. Es decir, que inquilinario es más amplio en el sentido de que se corresponde a apartamentos, a casas tipo pensiones, a habitaciones, inclusive habitaciones estudiantiles, viviendas, en mayor ámbito, en mayor amplitud. Así las cosas, entrando un poco en materia, es importante recordar que como institución nos encontramos en una situación de atenciones de acuerdo a roles de guardia, atendiendo a las flexibilizaciones y restricciones establecidas ejecutivamente. Entonces, nuestros defensores públicos, nuestro personal administrativo, nosotros mismos estamos brindando atenciones, asesorías, asistencias durante las semanas de flexibilizaciones. Y en caso que se presente alguna audiencia adicional durante las semanas de restricciones, estamos pues allí prestos para brindarle las atenciones, asesorías a nuestros usuarios y usuarias del servicio de la defensa pública. En ese sentido, también es importante mencionar que actualmente la defensa pública en materia civil inquilinaria específicamente está brindando
en semanas de restricción, especialmente las atenciones vía telefónica, vía telemática, ya sea a través de el Instagram, a través del teléfono suministrado públicamente, 0424-608-4368, y vía Instagram a través de la página de la mención RGDP 2020, en donde recibimos diariamente a través de la mensajería las consultas de asesorías, atenciones o bien las prosecuciones de las causas o solicitudes que tramitamos. En tal sentido, también facilitamos un correo en donde recibimos a efectos de consultas, un email, las diversas solicitudes o emisiones que nos hacen, bien sean nuestros compañeros defensores públicos o bien sea la propia ciudadanía a la que atendemos. Este correo es el dp.dc.raizagonzalez@gmail.com. Allí estamos brindando también de manera muy cordial todas las atenciones, les brindamos las consultas, las asesorías a sus consultas para que para que siga fluyendo el servicio como hasta el momento se ha realizado desde el inicio de la cuarentena establecida para el 13 de marzo del año 2020 hasta la presente fecha, la cual se mantiene hasta la presente fecha. ¿De qué forma estamos atendiendo? Vía telemática durante las semanas de restricciones, es importante establecer que estamos atendiendo a través del Sistema Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Recibimos sus consultas, recibimos sus mensajes, les requerimos los datos, específicamente nombres, apellidos, números de cédulas, la condición que indica tener, los datos de su contrario, para poder solicitar el apoyo a todo el aparataje interinstitucional que brinda las atenciones de manera personalizada. Retomando un poco el tema de las guardias, durante las semanas de flexibilizaciones a nivel nacional estamos brindando las atenciones de forma presencial en nuestras sedes de la defensa pública, en donde nuestros compañeros defensores están en los horarios de 8:30 de la mañana a 12 del día. Entonces, ante cualquier situación de duda, consulta o para establecer la situación de inquilino u ocupación que indiquen tener nuestros usuarios, las personas que necesiten pues establecer situaciones claras respecto a su condición en los inmuebles destinados a vivienda, estamos prestos a brindarles la asesoría, atención y asistencia, si bien así se considera por parte de los funcionarios receptores de sus solicitudes, entendiendo que la defensa pública es un órgano receptor de solicitudes a diferencia de nuestros compañeros fiscales del Ministerio Público, que son los encargados de recibir las denuncias. Entonces, la defensa pública en materia civil inquilinaria son las solicitudes, en base a sus solicitudes les damos las orientaciones, asesorías, asistencia y atenciones que correspondan en cuanto a sus particulares dudas, en cuanto a sus solicitudes de atenciones o de asistencias que así bien lo pidan o soliciten. Es importante mencionar que respecto a las perturbaciones y amenazas de desalojos que actualmente se desarrollan, lo cual es muy común entre seres humanos, fundamento a estas relaciones arrendaticias u ocupaciones en viviendas, valga decir por razones de comodato, por razones de ocupaciones que hayan sido consentidas por familiares, comprendemos a lo que se corresponde a ocupaciones legales, ¿sí? Las invasiones son tratadas por la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, en cuanto a las ocupaciones por situaciones de arrendamiento establecidas bajo contrato verbal o escrito, o bien a través de comodatos o posesiones legales o ocupaciones legales,
nosotros pues les brindamos las atenciones y si se encuentran bajo amenaza de desalojo arbitrario o perturbaciones, que es lo que generalmente ocurre y ha estado pasando bajo la situación de pandemia en la cual nos encontramos, es importante mencionar que nosotros ya hacemos un llamado básicamente a lo establecido en el artículo 258 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece básicamente invitar a las partes a establecer situaciones de acuerdo. ¿Okay? Entonces, la vía principal por la cual nosotros solicitamos o brindamos la atención es la resolución de conflictos como personas naturales, como personas que humanamente nos encontramos a veces en situaciones de angustia, de ansiedad, y no nos queda más que a veces enmarcar netas diferencias con las demás personas. Entonces, cuando estas situaciones se presentan seriamente entre nuestros propietarios, entre nuestros inquilinos, nosotros invitamos a ambas partes a que resuelvan sus conflictos de la manera más salomónica posible, inclusive pudiendo elevar actas, las cuales pueden plantearlas ante el Sistema Nacional de Arrendamientos de Vivienda, el cual cuenta con una oficina en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en donde ellos, pues, muy calificadamente han inaugurado salas situacionales a los efectos de convocar a las partes durante las flexibilizaciones, durante las semanas de flexibilización, establecer acuerdos en caso que personalmente no se logre. Entonces, allí en las salas situacionales estamos brindando las asesorías para los efectos de esas resoluciones de conflictos, entendiendo que ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, siendo la salvedad que contamos allí con el doctor Evandro Rodríguez como Superintendente Nacional de Arrendamientos de Vivienda, SUNAVI. Allí estamos contando actualmente con la sala situacional para los efectos de aclarar la prosecución de procedimientos, los cuales es importante mencionar que se encuentran suspendidos hasta tanto el Ejecutivo Nacional emane una nueva gaceta oficial que levante de alguna u otra manera el decreto presidencial en donde se establece la suspensión de desalojos arbitrarios e invita a establecer resoluciones de conflictos, siendo enfáticos en la resolución del conflicto porque es la vía más acorde dada la situación eh, inherente a lo que se corresponde a las semanas de flexibilización, las semanas de radicalización. Entonces, para establecer también lo que se condiciona a nuestras medidas de seguridad que prevalecen humanamente sobre cualquier derecho de carácter de propiedad, entonces lo más viable es establecer entonces acuerdos los cuales pueden condicionar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en donde como defensores públicos inclusive estamos prestos a asistirles para establecer, valga decir, tales resoluciones de conflictos con sus contrarios. Asimismo, es importante recordar, reiterar que la defensa pública en fundamento al principio de igualdad y especialmente en la materia civil e inquilinaria atiende tanto a propietarios como a inquilinos, tanto arrendadores como arrendatarios. ¿Sí? Entonces, tenemos esa peculiaridad que cursamos la asistencia de demandantes y también pues la asistencia de demandados. Así las cosas, también es importante señalar o recordar que las invasiones es una temática que en muchos casos se nos plantea vía WhatsApp, vía las mensajerías y bueno, hasta a través de las llamadas telefónicas en donde nos dicen, nos comentan nuestros
usuarios que llegan a un determinado punto en donde encuentran un inmueble en una situación irregular, el inmueble está vacío porque ellos consideran que las personas que son dueños del inmueble se han ido del país o están en el interior de la capital e ingresan sin autorización alguna a esos inmuebles. Esa situación es irregular, es ilegal. Ante tal situación, la defensa pública no cuenta con mayor asistencia. ¿Por qué? Porque es una situación que debe ser tratada ante la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, bajo esa situación, la defensa pública se abstiene de brindar asesoría y asistencia por cuanto se manifiesta una situación de delito, una circunstancia de delito, ¿sí? Es una situación que atenta a la propiedad privada y sin autorización expresa o escrita. Entonces, ante las diversas situaciones o condiciones que nos versan de haber llegado a un inmueble y el inmueble encontrarse vacío y entonces repentinamente llega el propietario, llegan los encargados o administradores del mismo, obviamente planteando el desalojo inmediato del inmueble, es una situación que debe conocerse ante la Fiscalía del Ministerio Público solicitando la atención inmediata y escapa de la defensa pública, repetimos, por cuanto son circunstancias de carácter irregular, ilegal y que se corresponde a lo establecido en el artículo 472 del Código Penal venezolano. En tal sentido, también es de mencionar que actualmente la Gaceta Oficial emanada el pasado año, la Gaceta Oficial número 41.956, que establece, esa fue establecida para el 2 de septiembre de 2020 y ratificaba a su vez la Gaceta Oficial 6.522 del 23 de marzo de 2020, se mantiene bajo la circunstancia de que este año nuestro presidente la ratifica a través del decreto presidencial número 45.077, erramos allí, es 4.577, emanado el 7 de abril del 2021 y publicado a través de Gaceta Oficial 42.101 de fecha 7 de abril del 2021. Repetimos, se mantiene la suspensión de desalojos forzosos y se propaga la resolución de conflictos a través de la Gaceta del decreto presidencial número 4.577 de fecha 7 de abril del 2021, publicado en Gaceta Oficial número 42.101 de la misma fecha. En tal sentido, se mantienen las condiciones de suspensión e inclusive es una suspensión que a los efectos de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, con la cual precisamente hemos hecho el enlace consultando como institución solicitante y de los que atendemos a nuestros usuarios y usuarias que requieren la atención para recuperar sus inmuebles, recordando que atendemos propietarios también. Hemos hecho la consulta ante la vía administrativa, SUNAVI, y se nos ha indicado que se encuentran suspendidos los procedimientos en materia de arrendamientos de vivienda, así como los procedimientos que se correspondan a ocupaciones legales, bien sea por comodatos, como ya habíamos dicho, o por posesiones de diversas características que hayan sido permitidas por familiares, allegados o amigos. Entonces, en ese sentido, se encuentran suspendidos el inicio de procedimientos que se correspondan a solicitudes de desocupaciones de inmuebles o solicitudes de desalojo por la materia de arrendamientos de vivienda específicamente. Se encuentran suspendidos, así como el curso de aquellos que quedaron en atenciones hasta el 13 de marzo del 2020. Ello hasta tanto
conste que haya un levantamiento de la suspensión de manera presidencial a través de Gaceta, a través del decreto presidencial sucesivo para poder dar enfoque a lo que se establece en fundamento a las solicitudes de desalojo forzoso, solicitudes de... Cuando hablamos de desalojo forzoso es importante conocer que los desalojos forzosos son los conocidos judicialmente, los que han sido tramitados por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda como órgano administrativo y posteriormente ante los tribunales de la República, los tribunales competentes, valga decir, los tribunales de municipio o los tribunales de primera instancia. Desalojos arbitrarios son situaciones que escapan de procedimientos porque se entiende que son aquellos que practican los particulares tomando la justicia por sus propias manos y debemos pues conocer de ellos inclusive por vía de amparos constitucionales, como se está haciendo actualmente, o solicitando el apoyo interinstitucional a través del Sistema Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en donde participamos la Defensa Pública, las Casas de Justicia y Paz, las Fiscalías del Ministerio Público, las Defensorías del Pueblo y los demás organismos prestos, como movimientos también, para la participación en resoluciones de conflicto, en donde pues, hemos llegado en muchos casos a solventar ese tipo de situaciones que durante este tiempo, valga decir, desde marzo de 2020 hasta la presente fecha, se nos hacen en conocimiento, es un conocimiento diario. Entonces los atendemos y procuramos resolver los conflictos antes de tramitar amparos constitucionales. Entonces, es importante que diferenciemos lo que es desalojos forzosos, que son los conocidos por los tribunales de la República competentes para ello, y los desalojos arbitrarios, que son los practicados por los particulares, tomando atribuciones o tomando la justicia por sus propias manos, lo cual es irregular en fundamento a lo que ya hemos establecido, sabiendo nosotros que como particulares debemos acudir a nuestros órganos de justicia, ¿sí? Entonces, hay un pronunciamiento de suspensión. Obviamente, el derecho a la salud es un derecho que se corresponde o guarda relación expresa a la humanidad. Entonces, prevalece sobre los derechos de propiedad. Sin embargo, no queda pormenorizado este derecho, siempre y cuando haya resoluciones de conflictos que también hemos manejado, en donde voluntariamente las partes arrendatarias, para decir inquilinos, han convenido entregar el inmueble, inclusive en este tiempo de cuarentena, y lo han hecho voluntariamente. Entonces, sí ha resultado lo de la resolución de conflicto. Es importante también mencionar que la prohibición de desalojos arbitrarios, la que ya habíamos explicado, es una situación que se encuentra enmarcada dentro del decreto 8190, que se corresponde a la ley contra desalojos y desocupaciones arbitrarias y tiene data desde marzo del año 2011. Entonces, no es algo nuevo, ¿sí? El tomar la justicia por propia mano es algo que está obviamente fuera de todo lugar, siendo que nosotros como ciudadanos abordamos y tenemos a nuestra mano una constitución aprobada colectivamente por todos. Y en ella se consagra la solicitud de nuestra atención ante los órganos de justicia. Entonces, es importante siempre tener eso en cuenta. Los desalojos forzosos también se encuentran prohibidos en fundamento a la sentencia o jurisprudencia que fue emanada el 17 de agosto de 2015, sentencia 1171 de la Sala Constitucional por parte de la magistrada Gladys Gutiérrez, en donde
se estableció la suspensión de desalojos forzosos en razón a, primero, solventar de alguna u otra manera la estructura en cómo se practicará protocolarmente los desalojos judicialmente hablando. Entonces, bajo esa situación, es importante mantener siempre una situación, una conducta de manera cordial entre las partes, invitar a las partes a mantener la cordialidad, a mantener un raciocinio acorde y evitar bajo todo concepto las conductas de angustias, de ansiedades, manteniéndonos siempre en el margen de solicitar ante nuestros distintos organismos las atenciones debidas, las asesorías y las asistencias que sean prevalecentes, que prevalezcan durante nuestras circunstancias, que como todos seres humanos se nos suelen presentar. Entonces, estamos totalmente a la orden en la defensa pública en materia civil especial inquilinaria. En la ciudad de Caracas nos encontramos en el Boulevard Panteón, entre la esquina de Jesuita Tienda Honda, en la parroquia Altagracia. Personalmente brindamos las atenciones que nos sean requeridas, que de verdad sobrepasen en muchas circunstancias las atenciones que nuestros defensores públicos a nivel nacional llevan en sus despachos defensoriles a través del despliegue de los roles de guardia. Entonces, estamos brindando particularmente las atenciones en el piso 7, en la Dirección Nacional de Actuación Procesal, División Civil Inquilinaria, totalmente a la orden. Repetimos, contamos con el número de celular 0424-608-4368, en donde recibimos mensajerías, WhatsApp e inclusive llamadas para sus atenciones. Sin embargo, se requiere para nuestro control administrativo sus datos personales, lo que son nombres, apellidos, números de cédula, números de teléfono, los datos del contrario. Y es importante, hay muchos usuarios que escriben para regularizar la condición de inquilinos que digan tener o que dicen tener. Es importante que acudan a nuestras sedes para que los defensores públicos les atiendan y les hagan las solicitudes de los recaudos o documentos que ellos consideren pertinentes para establecer la condición de inquilino, ¿sí? Se siguen tramitando los justificativos de testigos. Entonces, bajo la situación de autonomía que hayan en los despachos defensoriles, generalmente se solicita una carta explicativa de la condición, indicando el año desde el cual reside en el inmueble, con quién fue el contrato. En esa carta explicativa indican inclusive si tienen algunos familiares, si hay nombres, si hay niños. Y bueno, bajo esa situación también se les requiere una copia de cédula de identidad. Repito, eso es bajo el margen de autonomía de cada defensor. 4 últimos recibos de pago o 6 últimos recibos de pago del arrendamiento, o algo que haga referencia a que han cancelado continuamente, entendiendo que bajo la situación del decreto ya mencionado, la situación de pagos de arrendamientos de viviendas se encuentran suspendidos. Sin embargo, se invita a las partes a mantener una resolución del conflicto en cuanto a tal particular. En otro sentido, también les solicitan, creo que dos o tres fotocopias de cédulas de vecinos o testigos que digan que residen en el inmueble o que indiquen que residen en el inmueble, que sean conocidos de estas personas, así como otros datos que pudieran suministrar, si tienen partidas de nacimiento de alguno de sus hijos o algún familiar nacido en el inmueble durante el tiempo de arrendamiento y hagan referencia a esa dirección, también la pueden llevar. Recibos de CanTV, de servicios varios que pudieran referir que la persona es inquilino de ellos cuando hay un contrato de carácter verbal, y entonces pudiéramos establecer la condición. De igual forma, hay propietarios que acuden a nuestras sedes indicando que quieren pues, regularizar o establecer la condición para luego determinar su registro ante la SUNAVI.
se les solicita generalmente, creo que copia el título de propiedad, los datos de su inquilino y, bueno, refiriendo en una carta explicativa el tiempo en el cual arrendó, para el cual arrendó el inmueble, informando a su vez el monto acordado para los efectos del canon de arrendamiento. Muchas gracias por la atención y que tengan excelente día.